Toda su carrera profesional dedicada a una de las mayores empresas de este país. Un caso de verdadera meritocracia. Hoy entrevistamos a Alicia Gordo, gerente de marketing y comunicación de Telefónica, y vamos a hablar de la compañía, de los logros, del crecimiento dentro de ella, de la innovación en este último portal del año 2025. Ali, muchísimas gracias por acercarte hoy, el día de la lotería, de hecho, a nuestras oficinas. Nos ha tocado el gordo, claramente, teniéndote hoy aquí. Me interesa muchísimo que nos cuentes, porque claro, has hecho toda tu carrera profesional prácticamente dedicada a una de las mayores empresas españolas, como es Telefónica. ¿Qué te ha mantenido vinculada a esta compañía durante tantos años? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación y por también recibirme hoy. Me hace especial ilusión porque además el gordo lo llevo de apellido, o sea que nos ataca por doble vía. Pues mira, cuando me preguntan, porque efectivamente es un caso rara avis, ¿no?, de llevar 15 años en la misma compañía, me gusta decir que es un ejemplo de meritocracia y que si tuviera que resumirlo con el título de una canción sería la de Julio Iglesias, de Niña a Mujer. Y lo que me mantiene todavía, ¿no?, en esta gran empresa, para mí son tres cosas. Por un lado diría el propósito, que en mi caso es vocación de servicio, ¿no? Y yo trabajo mucho desde ahí, o sea, el servicio a la compañía, al equipo, al proyecto. Y Telefónica es un lugar donde puedes crecer y moverte también incluso dentro de la casa por diferentes etapas y diferentes proyectos y unidades, ¿no? Y ahí además, si lo haces por lo menos desde mi vocación, ¿no?, que es servir para que las cosas salgan y hacer que pasen, si das con las oportunidades, los resultados y también con ese esfuerzo, ¿no?, o con ese rendimiento, las puertas se abren. Luego diría también las personas, que para mí es el mayor activo que tiene cualquier empresa, ¿no? Y al final es lo que hace que también te rodees de buena gente y de gente buena y de que eso pueda crear cultura y haga también equipo. Y al final también, dentro de un recorrido tan amplio, pues lo que creas son relaciones de confianza y esos vínculos que hacen que más allá de un proyecto, ¿no?, pues respondas también por esas relaciones que has construido. Y luego diría las oportunidades, ¿no? Al final yo creo que si tienes claro qué se te da bien y qué es lo que te gusta hacer y además tienes la oportunidad de hacerlo en un sitio que además te da la confianza, ¿no?, y te da también la oportunidad de ir creciendo, pues eso es una maravilla. O sea que todas estas tres cosas, ¿no?, yo diría que resumen muy bien mi carrera en Telefónica y que por eso también Te has continúo aquí. mantenido allí. Sí. Y Ali, al final tu posición, ¿no?, actual es quizá, digamos, especialmente poco común dentro de un gigante como lo es Telefónica. ¿Cómo definirías tu rol para que alguien que no conoce la compañía lo pueda entender? Pues muy buena pregunta. Esto cuando me lo dice mi madre, le digo: mamá, yo me dedico a contar lo que los cerebritos de la empresa hacen en un idioma que tú también puedas entender. Entonces, ¿esto qué significa? Al final, ahora estoy pegada al negocio, ¿no?, a la innovación digital, y es un rol que combina justo estrategia, marketing y comunicación con negocio. Entonces, al final es poner en la misma mesa, ¿no?, y delante del mismo briefing a todos los perfiles, el técnico, el de negocio, el legal, el de tecnología y el de comunicación, porque muchas veces se entiende que el que está haciendo marketing, ¿no?, viene aquí a pintar y colorear, y dices: oye, no, si todos compartimos el mismo objetivo, sabemos que esto va de generar ingresos, o sabemos que esto va de adoptar una nueva tecnología, ¿cuál va a ser el éxito del proyecto aquí para todos? Y cuando ya sobre esa primera base común, ¿no?, empiezas a hablar el mismo idioma y conectas los diferentes mundos, haces que las cosas al final pues pasen, ¿no?, y pasen con impacto. Entonces yo diría eso, que tengo un rol que toca un poco todas las patas y que además pues, es muy divertido porque, claro, en innovación pues, te pasas gran parte del tiempo, ¿no?, probando. Hacemos mucha prueba-error, lo que no funciona lo tienes que descartar rápido, vuelves a lanzar. Entonces también no enamorarte de proyectos o de ideas, ¿no?, sino de también testar el mercado, ver los resultados y con eso ajustar. O sea, estás en Telefónica y aún así lleváis una metodología Lean Startup. Eso me ha dejado completamente asombrada. No lo hubiese dicho nunca. Sí, sí. Oye, ¿cuáles dirías que han sido al final los mayores aprendizajes o los más valiosos que te ha aportado o que te ha dejado esta experiencia? Bueno, no ha terminado, ¿no?, pero por ahora en estos 15 años dentro de
una gran empresa como es Telefónica? Sí, pues la verdad es que en una empresa grande aprendes muchas cosas y yo diría que rápido. Una de ellas para mí es entender a ver el contexto, ¿no? O sea, sería como ver el bosque. En lugar de quedarte en la rama, decir, oye, voy a ver el conjunto y desde ese conjunto es algo que yo llamo desarrollar la paciencia estratégica. Porque en las compañías grandes las decisiones importantes no se toman de un día para otro. Entonces tienes que entender no solo quién es quién dentro del organigrama, sino tu red de stakeholders, ¿no? Quién influye, quién bloquea, quién adopta, ¿no? Y también defiende una idea, construir también desde ahí relaciones. Luego también te diría que la credibilidad y la fiabilidad es tu mejor carta de presentación, ¿no? Entonces, si en el día a día también a la hora de trabajar cumples, sostienes los marrones, sabes decir que a esto no se llega en los plazos que se han determinado porque requiere otro tipo de proceso. Todo eso también va configurando tu credibilidad profesional y hace que de cara a proyectos nuevos te dan como ese crédito, ¿no? Luego también diría que de nuevo, ¿no? Lo importante es conocer a las personas y saber también cuál es tu red, ¿no? de aliados, que son los que van a hacer también que las cosas pasen con el impacto que se espera. Y luego también la parte de crear equipo, ¿no? Y de crear cultura, que yo creo que eso también al final hace que compartas una identidad y que cuando hay que dar el callo, ¿no? ante un proyecto, pues todo el mundo reme en la misma dirección. Y has gestionado en estos 15 años, entre otras cosas, has gestionado grandes patrocinios y grandes campañas de nivel, de muy alto nivel, ¿no? ¿Alguna que recuerdes con especial orgullo y que nos puedas contar? Pues mira, tengo una que la recuerdo con especial cariño, que es la de Paul Espargaró, en el circuito en el circuito de motos. El patrocinio era mucho más grande, lo llevaba 20. A mí me tocó gestionar una parte más pequeñita, mucho más concreta, que era la mancha del logo en el casco. Pero eso me enseñó a ver un patrocinio desde dentro, ¿no? Cómo tienes que conectar pues al piloto, con los fans, con los clientes, con el partnership. Tocas también como las diferentes aristas, ¿no? del patrocinio, que de hecho además lo que aprendí fue sobre todo en el hospitality, que era donde llegaban los clientes y vivían la experiencia del circuito, y todo eso conectado también a la estrategia de marca, ¿no? Que al final algo que parece desde fuera como muy de show, ¿no? O muy emocional, de repente ves que tiene un sentido y que todas las piezas están conectadas y que al final responden a una estrategia de negocio y de marca que está detrás. Entonces, la verdad es que este patrocinio fue espectacular, pero además tuve la suerte de poder estar en los diferentes circuitos, en Valencia, en Cheste, en Montmeló, en Cataluña, en Jerez también, y entonces la verdad es que fue muy divertido. Además tuve la suerte de grabar con Paul el spot, también hasta me subió a la moto a dar una vuelta por el circuito ahí en Montmeló. O sea que, sobre todo lo que no se ve detrás, ¿no? Que es toda esa parte más de conectar la experiencia de marca con la estrategia del negocio, pero sí que me dio esa visión 360 de entender cómo gestionar de principio a final, ¿no? Un patrocinio no solo como visibilidad de marca, sino como experiencia dentro de la marca. Y a su vez, claro, con esta dilatada experiencia, imagino que algún reto complicado también has enfrentado a la hora de dirigir grandes campañas y grandes patrocinios. Sí, he tenido bastantes. Uno que recuerdo que además a día de hoy igual suena como muy naif, pero para su momento era como muy novedoso. Lanzamos también con un momento en Telefónica que relanzamos Terra bajo un modelo de medio digital, ¿vale? En España. Y apostábamos por el territorio música. Y entonces ahí lanzamos el Terra Live Music, que era un formato meet and greet con artistas de la talla de Chenoa, Iván Ferreiro, Izal, Carlos Baute. Y había que montar toda la experiencia presencial, claro, como algo muy exclusivo, ¿no? Porque al final era un meet and greet, y también activando toda la presencia en digital. Y además buscábamos en ese momento marcas que patrocinaran este nuevo formato, que en ese momento era muy, muy innovador. Y Rodilla fue una de las marcas que apostó por el formato. Entonces, claro, teníamos además doble responsabilidad, ¿no? De demostrar que lo que estábamos proponiendo como idea de experiencia de marca tenía que funcionar, o sea, iba a funcionar, y además que un patrocinador también lo hiciera de la mano con nosotros, ¿no? Y ahí pues te toca también desde hablar con el artista, gestionar el venue, montar el concurso en redes sociales, lanzar la web, amplificar en digital, lanzar las invitaciones, o sea, todo también el circuito, ¿no? De principio a final, de montar algo que en ese momento no existe y tienes que ponerlo a funcionar, ¿no? Entonces,
hacer toda esa maquinaria y sobre todo para mí lo importante, que otra vez vuelvo a conectar la experiencia de marca, ¿no? Porque tú puedes hacer muchas cosas y puedes estar en muchos eventos, pero si luego no eres recordado no te ha servido de nada. Entonces, decidir muy bien qué vas a hacer, con qué impacto y en modo francotirador, ¿no? Apuntar hacia donde lo que realmente crees que te va a mover a ti la aguja y no porque es lo que está de moda o es la tendencia o es lo que hay que hacer porque toca estar. De hecho, en Exclama también hablamos mucho del ser recordados, del trabajar con empatividad, que al final es esa conexión entre empatía y creatividad, que es la que consideramos que luego efectivamente se recuerda. Pero una pregunta que nos surge mucho, porque además me hace gracia que estás haciendo mucho hincapié en justamente esa parte humana, esa parte de recuerdo, esa parte de conexión, pero al final, en una empresa del tamaño de Telefónica, innovar no tiene que ser fácil, ¿no? Proponer una propuesta innovadora desde cero que no existe no tiene que ser fácil. ¿Cómo se hace, ¿no? Para que un proyecto innovador de estas características salga adelante en un gran gigante como es Telefónica? Sí, pues ahí te diré que, aunque parezca contradictorio, en una grande sí que hay mucho espacio para también pensar fuera de la caja. Y aparte, yo creo que también cuando estás en innovación y en digital, te toca, o sea, es que forma parte de tu forma de trabajar, ¿no? El salirte de la fila, porque al final incluso también puedes copiar bien una idea y reinventarla y llevártela a tu terreno, ¿no? Y conectarla con tu territorio, pero sí que tenemos ese espacio y de hecho se valora muy positivamente. De hecho, a mí, por ejemplo, dentro del equipo también, ¿no? Oye, les pregunto mucho, ¿cómo podemos hacer esto de otra manera? Y muchas veces innovar es simplemente encontrar una nueva forma de hacer las cosas. No tiene que ser continuamente hacer cosas nuevas porque sí. Es saber dar con esas ideas que van a hacer que muevan tu aguja, y tu aguja puede ser captar leads cualificados porque vas a lanzar una prueba de concepto y necesitas testar simplemente si ahí hay negocio o no hay negocio. O puede ser la parte más a lo mejor de adopción o de reducir a lo mejor el churn, ¿no? Pero al final sí que hay ese espacio y sí que ahí te diré que dentro de la compañía te encuentras con, yo lo llamo como sponsorships, ¿no? Que son esos patrocinadores internos que si están abiertos, creen en lo que propones y también en el día a día te dan las herramientas, ¿no? Para que las cosas pasen, para que tomes pequeñas decisiones, para que a tu nivel también puedas tener esa influencia y puedas también cambiar, ¿no? Un poco el status quo, porque al final también va a desafiarlo. O sea, si te quedas siempre haciendo lo mismo, al final pues es que otros te van a pasar por delante. O sea, que yo sí te diría que Telefónica es un lugar donde se hace bastante innovación y no solo en el negocio, sino también a la hora de trabajar en muchas de las empresas. Has hablado en varias ocasiones, sobre todo cuando hablas de unir al equipo y darle un sentido común, un objetivo común a todos los proyectos para que todas las partes estén muy conectadas y remen todas en la misma dirección. Has mencionado de alguna manera diferentes objetivos, ¿no? Me gustaría saber cuáles son las métricas que realmente importan en un departamento de marketing cuando se habla de impacto de negocio, ¿no? Que lo has mencionado varias veces. Pues entiendo que cada proyecto tiene sus KPIs, pero así de manera general, ¿qué es lo que buscáis? Sí, pues mira, aquí yo siempre al equipo les explico como dos tipos de métricas, ¿no? De impacto. Están las métricas que dan movimiento, esos likes, el engagement, ¿no? Cuánta gente ha compartido el post en LinkedIn y, ¿no? El tiempo de percepción y el tiempo de lectura en el que has influido a lo mejor en lo que estás contando. Esas métricas te dan movimiento, hacen que estés en la conversación, que realmente, ¿no? Puedas generar ese interés, pero para que te elijan, que ahí para mí está el impacto en negocio, ¿no? Tienes que tener muy claro cuál va a ser el éxito de esa campaña o de esa acción. Entonces, yo puedo vender tecnología, pero si no he entendido que detrás de la estrategia del negocio va de generar ingresos, al final la campaña y todo lo que vaya a hacer alrededor va a ser un postureo, o sea, porque va a ser pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Decir, oye, sí, has conseguido 100.000 impresiones, pero realmente no has aterrizado en leads, por ejemplo, ¿no? O no has aterrizado en reducir el churn, o no has aterrizado en aumentar ingresos. Entonces, al final, el negocio sí que tienes que tener muy claro cuál es ese impacto, ¿no? De decir, oye, ¿cuál va a ser el éxito con el que voy a medir lo que realmente quiero probar o lo que estoy lanzando? Entonces, hay una parte más de comunicación, más de movimiento, ¿no? Que es ese engagement, esos likes o ese tipo de visualizaciones que te da también la parte de redes y la parte de digital, pero hay una parte claramente vinculada al objetivo directo del negocio, de si es aumentar tu cartera de partners, pues en 300, ¿cómo lo vas a hacer? O si quieres conseguir suscripciones a una newsletter, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, ahí sí que es muy importante tener definido
cuál es el KPI de impacto en el negocio y que la comunicación está al servicio y no al revés. Esa es muy buena frase. Comentabas, Ali, también que bueno, de alguna manera tú pones en contacto y haces que se muevan los engranajes de conectar varias áreas que entiendo que inicialmente no estarían especialmente conectadas. ¿Qué aprendizajes sacas de ser de alguna manera la persona que pilota todo el movimiento entre áreas que de costumbre no trabajaban juntas o que no tenían tanta experiencia en eso? Sí, es verdad que a mí ahí me gusta decir que somos como ese puente, ¿no? O sea, y vamos conectando las diferentes piezas del puzzle, porque de otra manera son como cosas sueltas, inconexas, y al final lo que genera impacto es cuando todos estamos en la misma dirección. Entonces ahí es importante entender el idioma de todos los perfiles, de todos los mundos, y también, incluso cogiendo vuestro concepto, ¿no?, de la empatividad, saber empatizar con sus preocupaciones, cuál es su objetivo, dónde les aprieta el zapato a ellos, ¿no? Y hablar también su idioma, porque cuando eso lo traduces, lo conectas y le das foco, sí que consigues que el tablero de juego, ¿no?, sea común y entonces todos compartan la misma visión. Y al final, cuando consigues eso, es cuando realmente consigues los resultados, porque haces que legal, tecnología, producto, negocio, marketing, todos compartan la misma visión sobre el proyecto y entonces vayan en la misma dirección y eso sea un, vamos, súper éxito seguro. Y Ali, eres súper joven, 15 años en una de las compañías más prestigiosas de este país. Has pasado por varios roles de mucha importancia todos. Has innovado y has creado productos que ni existían. ¿Qué más hay? ¿Qué más sueños hay por cumplir en esta compañía y personalmente, sobre todo? Pues seguro que quedarán todavía muchos. Yo creo que además estamos en un momento, ¿no?, de mucha IA, la IA te va a quitar el trabajo, luego te dicen, no, te lo va a quitar el que no sepa hacerlo mejor que tú. Bueno, yo creo que estamos en un momento donde sí que hay que redefinir las reglas del juego de cara a la vida digital, ¿no?, que tenemos y que va a llegar con presencias de tecnologías tan fuertes como es la inteligencia artificial. Y para mí hay un reto ahí de humanización, ¿no?, de humanizar la tecnología y de poner a la persona en el centro. Porque al final, ¿no?, la IA te puede dar velocidad, pero no puede conducir por ti. La IA te puede ayudar, ¿no?, a estructurar, pero no puedes ponerle, o sea, no puedes delegarle nunca ni tu intención ni tu propósito. Entonces creo que hay un mundo donde la tecnología es maravillosa si sabemos utilizarla y sabemos también sacar lo mejor de ella misma, pero que sirva a las personas y que sirva a las organizaciones y que no sea eso al revés, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay un reto también por delante de volver a humanizar en un momento donde la tecnología parece que nos vuelve a deshumanizar. Es curioso este comentario porque en los últimos Power Talks que hemos grabado con grandes profesionales y líderes del sector del marketing en este país, todos hacen mucho hincapié bueno, hay algunos que le han puesto la palabra criterio, ¿no?, pero básicamente Sí. es lo mismo que has dicho tú, el aprender a utilizar la inteligencia artificial con criterio, porque si no, nos deshumanizamos completamente. Me agrada saber que estáis todos muy alineados en esta lucha, me agrada mucho. Bueno, vamos a ir terminando ya, que se os acaba el tiempo, pero bueno, nuestra pregunta obligatoria a los Power Talks, sobre todo para la gente que estudió en su momento publicidad o comunicación, como fue tu caso, alguna campaña, algún anuncio que te llevara a optar por este mundo y este sector. Pues tengo muchas, porque a mí me encanta la publicidad y de hecho yo era una friki de las que cuando llegaba la hora de, ¿no?, estás viendo una peli en casa y llegaban los anuncios, todo el mundo aprovechaba para ir al baño o para recoger la cocina, yo me quedaba enganchada viendo todos los anuncios de la tele. O ahora también, por ejemplo, ¿no?, que llega Navidad siempre, ¿cuál será el primer anuncio del año? ¿Cuál será el último? O sea que me encanta la publi y diría que muchos de los primeros, siempre citamos a Tony Segarra con el Te gusta conducir de BMW, porque es el que te seduce, ¿no?, el que dices, oye, yo quiero estudiar publicidad y quiero poder también comunicar desde la emoción, ¿no?, el producto. Pero si tuviese que recordar una a día de hoy, más que fuera de las que me hicieran estudiar publicidad, ¿no?, o que también desataran esa pasión que tengo por el mundo de la publi, te diría, ahora que estamos en Navidad, la otra carta de IKEA. No sé si conocéis la campaña, pero fue un experimento que hicieron, es una campaña que hicieron en digital, yo creo que no llegó a salir en tele, le hicieron en digital y eran un experimento con niños donde les hacían primero una pregunta, que era ¿qué vas a pedir este año a los Reyes Magos? Y tenían que escribir la carta a los Reyes, ¿no? Y luego les decían, y ahora que si tuvieses que escribir una carta a tus padres, ¿qué les pedirías estas Navidades?
Entonces, a los padres les entregan las 2 cartas, lo que han pedido los niños, tanto a los reyes como a sus padres, ¿no? Claro, toca un insight muy, muy humano, ¿no? Que los niños piden más tiempo para jugar juntos, poder ver una película, hacer un concurso, cocinar, o sea, pasar tiempo al final, ¿no? De calidad. Entonces, la marca está de fondo, no la ves para nada invasiva, pero te recuerda que lo importante es crear hogar, ¿no? Y que al final las decisiones importantes de tu vida pasan en casa. Entonces, es muy emocional, pero te lo enseña de una manera que no es ni cursi ni ñoña, sino como muy... va esa verdad, ¿no? que te genera esa tensión en publicidad, que es la que hace que te pongas en revisión, ¿no? Porque al final incluso a los niños les hacen la última pregunta de si solo pudieras enviar una carta, ¿cuál enviarías? Y envían la de los padres. Entonces, si no lo habéis visto, yo recomiendo que la veáis ahora también por Navidades, que es un momento también en el que ¿no? hay mucho anuncio. Y creo que también destacar en un momento como el de ahora, donde si sabes trabajar esa emoción y esa sensibilidad de una tensión, ¿no? humana, que al final hace que te pongas también un poco en revisión, creo que es eso es arte y es magia. O sea, que diría esta campaña. Bueno, de hecho, IKEA este año ha hecho algo basado un poco también en ese concepto, ¿no? en esa tensión de la que hablabas tú, que es lo mismo, ¿no? En la necesidad de, sí. en un día en que los padres están ya todos conectados a los móviles, el trabajo, que bueno, la conciliación parece que se facilita, pero al final no dejas de estar en casa con un móvil y contestando un email. Sí, como si fuera tu extensión y claro, estás ahí pues en modo... al final volver a reclamar el, oye, papá, mírame. Sí, sí. Que era muy, muy común hace unos años. Sí, aquí también, Teresa, que justo me ha salido, me he recordado con el tema de la conciliación, ¿no? Y con esto también si quieres cerramos, pero me parece importante y yo creo que espero que sea una de las cosas que también pueda seguir haciendo en esta casa, es justo crear esa cultura y ese equipo, porque yo creo que cuando conectas a las personas con el negocio y creas esa cultura es donde realmente generas impacto, ¿no? Y cuando a mí me tocó crear mi propio equipo, que eso también me pasó en un momento muy joven, fue cuando un jefe, ¿no? confía en ti y te dice esto ahora es tuyo, te toca a ti lanzarlo y entonces ya no respondes por tu trabajo, respondes por el proyecto y por las personas. Y yo ahí me di cuenta que lo más importante no era el proyecto que tenía que sacar adelante, que además me pilló en un momento en el que además me fui a Londres y estuve haciendo, o sea, monté el equipo en remoto y lo puse a funcionar desde la distancia, sino que era él, oye, ¿qué tipo de liderazgo, ¿no? quiero hacer? Y yo tenía muy claro que mi cultura era gente feliz, o sea, de, oye, gente que realmente pueda conciliar, que realmente pueda ser flexible, que se pueda confiar y no gestionar desde el control, que pueda también aportar sus ideas, que pueda equivocarse, que pueda decir no llego, que pueda levantar la mano. Entonces, cuando tú generas también esa cultura de trabajo, ¿no? y ese ambiente, el equipo se vuelve de alto rendimiento y los resultados también son otros. Entonces, creo que también eso es importante y creo que hay unas soft skills, ¿no? que no se hablan mucho, pero que para mí es el corazón. O sea, el decir, oye, al final, y también esto, ¿no? volvemos un poco a la parte de empatía, pero cuando tú trabajas desde ahí, el resultado cambia porque al final esto va de personas. Entonces creo que también saber liderar, ¿no? desde lo humano y devolver, ¿no? eso a las organizaciones en forma un poco de alma, ¿no? a las empresas, creo que es lo que también va a hacer diferencial a las compañías de aquí a los próximos años. Oye, estoy encantada porque yo en Exclama al final soy la pesada de la empatía y de las personas y ya me he vuelto hasta repetitiva, pero como podréis ver, dicho de mí no tiene igual mucha importancia, pero Ali Gordo, con el pedazo puesto que tiene, líder de unas grandes empresas de este país, habla de lo mismo, así que parece que estamos por buen camino. Sí, muchas gracias. La verdad es que sí, tienes un concepto brutal, o sea, que explotarlo al máximo y que la gente lo conozca porque de verdad que es muy necesario, ¿eh? Oye, Ali, pues muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer hacer este Power Talk contigo y nada, bueno, como vamos mes a mes, saldrá en febrero, pero efectivamente cachito de lotería nos ha tocado hoy por poder tenerte aquí. Muchas gracias, Teresa, de nuevo por la invitación y por el ratito, ha sido un placer.